Pongamos un sistema para comenzar. Digamos que el primer sistema de ecuaciones sería dx en dt igual a 4x más 7y y la identificamos como la ecuación número 1. Luego podemos copiar una segunda que sería la derivada de y con respecto de t igual a x menos 2y, la cual le vamos a asignar la ecuación número 2. Entonces podemos transformar esas dos ecuaciones en dos nuevas, pero lo queremos arreglar para verlas de otra forma. Por ejemplo, dx en dt como su primera derivada pasaríamos a restar menos 4x y menos 7y. Por lo tanto nos quedaría que eso es igual a 0 y sería la nueva ecuación 1. Y la ecuación 2 haríamos algo similar, dy en dt menos x y más 2y. Pero para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, primero voy a dividir lo que indica que ya pasó la primera parte, digamos, y ahorita estamos en una siguiente. Entonces en la primera ecuación vamos a agrupar o vamos a separar lo que son las x. Por lo tanto, dx en dt menos 4x, eso quedaría separado, menos la y igual a 0. No se mira ningún cambio con respecto a la ecuación 1 de arriba, pero ahorita que pongamos la segunda sí se va a ver los cambios. Por ejemplo, ahora tenemos que agrupar las x. Entonces, lo único que tenemos es menos x, la cual pues la voy a dejar indicada que la estoy agrupando. Si hubieran más, pues las hubiéramos puesto ahí. Y luego tendríamos más, y ahora vamos a agrupar las y. Y comenzaríamos primero con la ecuación, la primera derivada, dy en dt más 2y igual a 0. Esto es porque nos va a permitir analizar el sistema. No olvide que la palabra sistema, lo que vale la x en una ecuación debe valer lo mismo en la otra ecuación, y lo mismo y. Lo que valga y tiene que valer aquí una cosa y aquí tiene que valer lo mismo. Si no, no sería sistema. Esa es la característica de un sistema. Estoy de acuerdo a lo que hemos aprendido. La primera ecuación la podemos escribir como d menos 4 aplicado a x, ¿verdad? Menos 7y. Y la segunda pues podemos poner menos x más, y aquí aplicaríamos d más 2, pero aplicaba y. Ambas están igualadas a 0. Siguen siendo las ecuaciones 1 y 2, pero ya de la forma que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Entonces, a ver qué tal estamos en álgebra lineal. Porque si sabemos álgebra lineal, entonces no necesariamente vamos a usar el método de sustitución, sino que podemos usar el método de reducción. En este caso, la matriz de coeficientes sería d menos 4
menos 7. Luego tendríamos menos 1 y D más 2. Esa sería la matriz de coeficientes. Esa matriz multiplicada por la matriz de las variables, en este caso las variables son X y Y. El resultado debe ser igual a la matriz de términos independientes, que en este caso específico son 0 y 0. Entonces aquí podemos trabajar entonces por reducción gaussiana. ¿Se recuerda todavía la reducción gaussiana? Ok, vamos a tratar de recordarlo, espero que les sirva. Aquí lo que hay que tener bien claro es que esta es la matriz de coeficientes multiplicado por la matriz de variables igual a la matriz de términos independientes. Eso se ve básicamente en álgebra lineal. O sea, A es la matriz esta que está aquí arriba. Le pone vector, pero por una característica que tienen esas, pero básicamente es una ecuación que lo puede ver como matrices y es más fácil. ¿Ok? Entonces, la reducción gaussiana consiste en primero es agarrar la matriz de coeficientes, en este caso de menos 4, menos 7, menos 1 y de más 2. Pero le aumentamos la matriz de términos independientes, que en este caso son 0 y 0. Entonces, en la reducción gaussiana lo que se pretende es que el primer elemento de la primera fila y la primera columna tiene que ser un 1. Una opción sería dividir todo entre D menos 4, ¿verdad? Pero hay otra opción más fácil, que sería hacer una operación en la que vamos a cambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces esto nos va a generar una nueva matriz con ese cambio, que sería menos 1, D más 2 y 0. Y abajo tendríamos D menos 4, menos 7 y siempre 0. Pero como el valor que quitamos es un 1, todavía nos hace falta hacer otra operación, ¿verdad? Y esa otra operación debiera de ser multiplicar la fila 1 por menos 1. Por lo tanto, la siguiente operación sería a la fila 1 va a ser exactamente menos la fila 1. Por lo tanto, la matriz resultante nos va a quedar 1 menos D más 2, y al 0 no le afecta porque 0 por menos 1 es 0. Y la fila 2 tampoco afecta porque se queda, solo afectamos a la fila 1. Ahora lo que necesitamos es que este término sea 0. ¿Cuál sería la operación que debiéramos de hacer? La operación debiera de ser que la que vamos a cambiar es la fila 2. Entonces se pone la fila 2, eso tiene su orden, no lo pone como uno quiere. La fila 2, que es la que va a cambiar, se le asigna a la propia fila 2, siempre va a ser así. Si usted va a cambiar la fila 2, entonces se le va a asignar la propia fila 2 menos, porque el D menos 4 aquí es positivo, será menos D menos 4 por la fila 1. Porque si yo multiplico aquí por D menos 4 negativo, aquí me va a quedar menos D menos 4. Es cuando lo sume, que es lo que dice acá, entonces nos va a quedar 0.
Entonces la matriz resultante sería primero la fila 1 no va a cambiar, por lo tanto va a seguir 1 menos d más 2, 0. Pero la fila 2 sí va a cambiar, porque nos va a quedar d menos 4 con signo negativo por 1, por lo tanto ese resultado va a ser 0 al sumárselo a la fila 2. Veamos qué pasa acá. Ahora me va a quedar menos d menos 4 que multiplica menos d más 2, ¿sí? Y eso le tiene que aumentar menos 7. Por lo tanto el resultado debiera de ser menos 7 más, y tendríamos d menos 4 por d más 2, ¿cierto? Voy a hacer este 0, voy a hacer un poquito más a la derecha porque ya se me metió entre las columnas, y aquí en el último término nos vuelve a quedar 0. Aquí los signos fue que cambió, menos por menos sería más, d más 2 por d menos 4, que sería lo de la fila 1 más menos 7. Aquí está. ¿Ok? Entonces yo cuando enseño álgebra lineal le digo a mis alumnos que siempre piensen que la primera columna le corresponde a X y que la segunda le corresponde a Y. Entonces, si eso es cierto, y vamos a, como es reducción gaussiana, vamos a resolver de abajo hacia arriba. O sea, vamos a hacer 0 por X más, y aquí voy a ponerlo entre corchetes, menos 7 más d menos 4 por d más 2, y eso va a estar aplicado a Y. Y eso va a ser igual a 0. Estoy operando aquí X por 0, Y por este resultado, que aquí está indicado, y aquí me quedaría igual a 0. ¿Qué es el término que tiene? Si aquí hubiera sido 1, aquí hubiera sido 1. Si aquí hubiera sido 1 y aquí hubiera sido 0, aquí hubiera sido siendo 0. Entonces 0 por X ni modo se va a desaparecer. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 7. Y aquí tenemos que hacer un producto de dos binomios. D menos 4 por D más 2 me va a quedar más D cuadrado. Menos 4D más 2D me quedaría menos 2D. Y menos 4 por menos 2 es menos 8. Pero eso está aplicado a la variable Y. Y eso debe ser igual a 0. Eso sería entonces la primera ecuación. Viniendo exactamente de abajo hacia arriba. Mientras que la segunda ecuación la vamos a poner con verde. Nos quedaría 1 por X más menos D más 2 multiplicado por Y, y eso igual a 0. También la vamos a usar, pero ahorita vamos a seguir con la primera, porque la primera es la que nos va a resolver todo. Veamos por qué. Entonces aquí tendríamos que D cuadrado menos 2D y menos 7 menos 8 me da menos 15. Aplicado a Y sería igual a 0. Y aquí ya comenzamos con todo lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar primero, vamos a encontrar Y sub C, ya que esta es una homogénea. Y lo que tenemos que resolver es esa homogénea, pero para la variable Y, que depende de T. ¿Ok?
Eso no hay que olvidarlo, o sea, y depende de t, y x también depende de t. Entonces necesitamos encontrar y, pero en términos de t. Entonces, aquí no es homogénea asociada, sino es una homogénea simple, lo que está igual a 0. Entonces su ecuación auxiliar, por supuesto aquí lo que queremos hacer es encontrar y sub c. Sería m cuadrado menos 2m menos 15 igual a 0. Tal vez lo podemos factorizar, probemos a ver si se puede factorizar. M por m, menos por menos me da más. Dos números que sumados me dan 2 y que multiplicados me den 3, seguro que debiera de ser 5 y 3. 5 negativo y 3 positivo, ¿cierto? Entonces nos queda que m menos 5 es igual a 0 o m más 3 también es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a 5 o m es igual a menos 3. Entonces tenemos que y1, ¿cómo sería y1? Pues e a la 5t. Cuidado con la variable, ¿no? Y la segunda y2 sería igual a e a la menos 3t. Aquí pues tendríamos que buscar que el Grodskiano de y1, y2 sea diferente de 0. Yo ya lo hice y le vamos a poner un cheque que sí cumple. Por lo tanto, y1 y y2 son LI. Y por lo tanto el conjunto fundamental dado por y1 y y2 es un conjunto fundamental Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una y sub c igual a c1 por y1 más c2 por y2. Eso quiere decir que y sub c va a ser igual a c1 por e a la 5t más c2 por e a la menos 3t. ¿Ah? Ahí hicimos todo lo que correspondía a la y. Ahora nos convendría hacer todo lo que lo corresponde a la x. Solo estoy revisando 1 por x, así aquí está. Sería 1 por x menos d más 2 por y igual a 0. Pero nosotros ya conocemos, bueno, volvemos a escribir esa ecuación. 1 por x va a ser x. Sabemos que la ecuación es x menos d más 2 aplicado a y debe ser igual a 0. Esta es la otra ecuación. Eso quiere decir que x menos d más 2 aplicado a y, pero y no es más que c1 por e a la 5t más c2 por e a la menos 3t. Ahí está aplicado entonces para la y que encontramos, y eso debe ser igual a 0. Ahí podemos llevarlo hasta aquí arriba. Por simplicidad, vamos a escoger que tanto C1 es igual a C2 y eso es igual a 1, para que nos quede una ecuación diferencial un poco más práctica para nosotros, que va a ser x menos d más 2 aplicado a e a la 5t, haciendo 1 C1 más e a la menos 3 igual a 0.
Entonces comencemos. Esto va a ser x menos d aplicado a e a la 5t más e a la menos 3t. Luego sería otra vez menos 2 por e a la 5t más e a la menos 3t. Y todo eso va a seguir siendo igual a 0. En la primera tendríamos que x me va a quedar menos y la derivada de e a la 5t es 5 veces e a la 5t. Y la derivada de e a la menos 3t es menos 3 veces, pero con el menos que tiene adelante se convertiría en más. 3 veces e a la menos 3t menos 2 e a la 5t y menos 2 por e a la menos 3t. Y eso sigue siendo igual a 0. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar entonces que x menos 5 menos 2 me quedaría menos 7 e a la 5t. Y la otra sería 3 menos 2, pero 3 menos 2 es 1, más e a la menos 3t, y eso es igual a 0. Por lo tanto, la x va a ser igual a 7 veces e a la 5t más e a la menos 3t solamente, porque pasó al otro lado. Esto pasa con negativo, por lo tanto será menos. Básicamente ahí tenemos entonces la x y la y. ¿Sí? Pero podemos separar y decir que x1 es igual a e a la 5t y x2 es igual a e a la menos 3t. Y demostrar que el gaussiano de esas dos funciones es diferente de 0. Por lo tanto, x1 y x2 son LI. Aquí vamos a asumir que nosotros ya hicimos la demostración. x1 y x2 son LI. Por lo tanto, x sería a una constante, digamos, C3 por e a la 5t más una constante C4 por e a la menos 3t. Tuve necesidad de usar C3 y C4 porque usamos C1 y C2, que incluso le dimos, ¿cómo se dice? Entonces, el conjunto S de XY es una pareja. O sea, es una pareja de XY, tales que, y lo podemos poner como vectores, donde pondríamos que la X es C3 por e a la 5t más C4 por e a la menos 3t, coma, y la otra sería la Y. Pero la Y era C1 por e a la 5t más C2 por e a la menos 3t. Y ahí se cerraría la llave. Es un conjunto de parejas ordenadas que tienen esa característica. Para saber exactamente cómo son las curvas, tenemos que darle valores a C1, a C2, a C3, a C4. Y para hacer la familia, pues ni modo con T. Cambiamos T y entonces ya podemos hacer todo. Esa sería entonces nuestra respuesta. ¿Cómo estamos en nuestro cronograma? ¿Puede verlo? Por favor. Si no, lo voy a ver yo acá. Voy a confirmar. Solución de sistemas de ecuaciones federales. Sí, tenemos 2 días. Sería hoy, que es miércoles, ¿verdad? Y mañana, que es jueves. Mañana terminaremos ese.
y tenemos suficiente tiempo para el otro. Entonces, solo quiero verificar cuántos ejemplos voy a hacer. Si este es un poco más largo, incluso después le tengo otro ejemplo. No sé cuál hacer, si hacer de una vez uno. Sí, el otro también es bastante largo. Sí, vamos a hacer primero hoy uno. Si en dado caso no lo terminaron, pues lo tendremos que terminar el próximo día. Pero los dos tienen sus cosas interesantes. Y el ejemplo sería entonces el siguiente. Aquí voy a dividir porque como todo se va a parecer, no vaya a ser que confundamos una cosa con otra. Entonces vamos a abrir nuestra pantalla hasta arriba y vamos a poner título ejemplo. Y el ejemplo dice, dadas las ecuaciones, en este caso la segunda derivada de x con respecto a t igual a 4y más e a la t. Y la segunda ecuación se parece, solo que es la segunda derivada de y. Y esa digamos que 4x menos e a la t. Identifiquémoslos como ecuación 1 y ecuación 2. Entonces usted ya se dio cuenta que en el problema anterior lo que hicimos fue agrupar las x y agrupar las y, porque esas van a ser siempre nuestras variables. Que ambas dependen de t, pues, pero eso no importa. Entonces, si hiciéramos eso, nos va a quedar, por ejemplo, hasta aquí a mano izquierda, un poquito alejado, la segunda derivada de x de la primera ecuación. Vamos a ponerle siempre una separación para que no nos vayamos a confundir. Y vamos a dejar un buen espacio para la 4y menos 4y, y eso lo vamos a comparar con e a la t. En la segunda ecuación, si quiere, le volvemos a poner número 1, que no está malo. Como la segunda derivada de y, la vamos a poner por acá en medio. La segunda derivada de y, pero con respecto a t dos veces, menos 4x, pero eso me quedaría más adelante. Y eso es igual a menos e a la t. Y esa va a ser nuestra ecuación número 2. Inmediatamente después de esto, lo importante es poner nuestra matriz de coeficientes, ¿verdad? Para que también a veces uno, cuando está en este sistema, no solamente el método de Gauss sirve. Yo se lo doy porque se supone que ustedes ya ganaron álgebra lineal, ¿no? Pero también podemos usar el método de adición y sustracción, que es la idea de este segundo ejemplo. Entonces, la primera ecuación es más fácil ponerla con operadores d. Entonces, tendríamos d cuadrado. Por acá tendríamos menos 4y igual a e a la t. Lo único que cambió fue el d cuadrado, solo que el d cuadrado está aplicado a x. Menos 4y igual a e a la t, y eso sigue siendo entonces para nosotros la ecuación número 1. Y la ecuación número 2, ponemos abajo el d cuadrado, vamos a poner menos 4x. En lugar de d cuadrado vamos a poner, perdón, de la segunda derivada vamos a poner d cuadrado, pero aplicado a y. Y eso va a ser igual a e a menos e a la t. Y ahora esa sería nuestra ecuación número 2. Entonces, la idea del método, que vamos a ver el nuevo, por así decirlo, puede entrarle otra vez por reducción gaussiana. Encuentra su matriz de coeficientes y su matriz de variables. Si quiere, dejemos solo indicada para hacer un recordatorio. Aquí tendríamos d aplicado a d2 menos 4. Aquí tendríamos menos 4 y también aquí tendríamos d2. Esa sería la
matriz de coeficientes. Y la matriz de variables sería x por y. Y eso es igual. Ahora la gran diferencia es que ya no es una homogénea. Pero eso a nosotros, ahí va a ver que no nos afecta en nada. Entonces, concentrándonos en la parte de arriba, porque este solamente es un anuncio que lo puede hacer por ahí también, pero en este caso lo que yo quiero es mostrarle el método de adición y sustracción. Pongamos entonces de título por adición y sustracción. Por eso nos tenemos que concentrar más en la flecha verde, en este juego de ecuaciones, porque lo que vamos a tratar es de igualar los coeficientes de las x, por ejemplo. No es excluyente que si usted quiere igualar los coeficientes de las y, también lo puede hacer. Entonces se ve que la ecuación 1, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, la ecuación 1 la multiplicamos por menos 4 o por 4, porque ya el signo ya lo tenemos. La multiplicamos por 4. Mientras que la ecuación 2 la multiplicamos por ¿cuánto? Por d cuadrado. Entonces, multiplicando por 4 la ecuación 1 nos va a quedar 4 veces d cuadrado aplicado a x menos 16y, porque ya multipliqué 4 por 4 igual a 4e a la t. ¿Alguna pregunta de esa nueva ecuación 1? Una multiplicación simple de multiplicar por 4, ¿no? Y esta otra que la voy a dejar ahí medio vista, nos la vamos a multiplicar por d cuadrado. Entonces nos va a quedar d cuadrado multiplicando a menos 4x, así no se preocupe, más d cuadrado, pero multiplicando a d cuadrado por y. Y eso va a ser igual a d cuadrado de menos e a la t. He tratado de indicar todas las operaciones para no sacar de una vez resultados, porque no vaya a ser que si sacamos resultados nos podamos perder. Entonces, al final estas dos ecuaciones nos van a quedar de la siguiente forma. La primera pues no le puedo hacer mucho, 4d cuadrado de x menos 16y igual a 4e a la t. La donde puedo trabajar un poquito más es la de abajo, porque lo puedo escribir como menos 4 por d cuadrado de x. Lo que hice ahí fue aplicar una conmutatividad, pero esta es una propiedad de las derivadas. Si yo quiero aplicar el operador derivada 2 veces, se lo va a aplicar a la x, no se lo va a aplicar al menos 4. Menos 4 sale como una constante. En la otra, pues ni modo, hacemos d cuadrado por d cuadrado y el resultado sería d a la cuarta, si no está muy mal, ¿cierto o no? Entonces me va a quedar d a la cuarta aplicado a y. Y en el lado derecho, pues ¿cuál sería la primera derivada de e a la t? No cambia, menos e a la t. Y la segunda derivada de menos e a la t no cambia, debiera de ser menos e a la t. La forma más fácil, saca el menos 1 como constante, deriva e a la t y sale a t. La vuelve a derivar, otra vez e a la t, menos e a la t. Entonces las vamos a rotular para no perder el orden. Y vamos a separarlas para recordar que ahí está el sistema. Eso es lo más importante teóricamente hablando. Hay que visualizar que ahí tenemos un sistema. Entonces, ahora solo nos queda hacer una suma o resta. En este caso uno dice suma o resta. Uno hace resta cuando lo que hemos logrado igualar tienen signos iguales.
Pero si tienen signos diferentes, lo que vamos a hacer es una suma. Por lo tanto, el primer término se va a anular, ¿cierto? Entonces nos va a quedar d cuarta aplicado a y menos 16y. Igual, y como estamos sumando 4 menos 1, me quedaría 3e a la t. Esto lo podemos escribir como d a la cuarta menos 16 aplicado a y, igual a 3e a la t. Y esta es una ecuación diferencial ordinaria que es el resumen de la 1 y la 2. Pero esta es no homogénea. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el problema anterior? Que aquí vamos a tener que calcular la primera parte un YC y en la segunda parte un YP. Y después de calcular YC y YP, calculamos XC y XP. Y se va a volver un monstruo porque es un montón de cosas lo que hay que hacer, pero ya tenemos el planteo. Recuerde que lo que nos interesa es esta ecuación. Esta es la mera ecuación diferencial. Entonces, para encontrar YC, que sería el inciso A, tal vez eso vamos a hacer. Vamos a hacer la homogénea asociada. Entonces, la homogénea asociada nos va a quedar que d cuarta menos 16 aplicado a y va a ser igual a 0. Encontramos su ecuación auxiliar. Aquí empezamos a navegar en lo que sabemos, si no, pues había que ponerse al día todavía. La ecuación auxiliar sería m a la cuarta menos 16 igual a 0. Pero la factorización de eso lo podemos ver como una diferencia de cuadrados. M cuadrado menos 4 por m cuadrado más 4 igual a 0. Pero m cuadrado menos 4 también es otra diferencia de cuadrados, que nos quedaría m más 2 por m menos 2. Y siempre multiplicado por m cuadrado más 4 igual a 0. Entonces aquí tenemos las siguientes condiciones. M más 2 igual a 0, o m menos 2 igual a 0, o m cuadrado más 4 igual a 0. Si m más 2 es igual a 0, quiere decir que m es igual a menos 2, o m es igual a 2, o, y aquí tendríamos un m igual a 2i, y otro m, o otro m subconjugado, que sería menos 2i. O sea que en total tenemos 1, 2, 3 y 4 soluciones, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que la primera podemos llamarla Y1, vamos a poner con otro color para que se mire interesante la cuestión. La Y1 va a ser igual a ¿qué? Para menos 2 sería E a la menos 2T. La Y2 podemos escoger como E a la más 2T. La Y3 podemos escoger como es 2i. Entonces, ¿cómo sería? La Y3 sería el coseno, ¿sí? En este caso, nuestro valor de beta es 2, por lo tanto será el coseno de 2t. Y la Y4 sería el seno de 2t. Aquí está algo complicada la cuestión porque ahora teníamos que probar que el gaussiano de Y1, Y2, Y3 y de Y4 tiene que ser diferente de 0. Por suerte yo ya lo hice y sí es cierto. Vea que ahí le va a quedar una matriz de 4 por 4, tiene que tener mucho cuidado para poderla resolver. Entonces, como si es cierto, entonces resulta que Y1, Y2, o sea que Y1 Y2, Y3 y Y4 son LI. Por lo tanto, el conjunto fundamental de Y1, Y2, Y3
como es un conjunto fundamental, nos permite que la y sub c va a ser igual a c1 por e a la menos 2t más c2 por e a la más 2t. Y aquí usamos aquellas letras todas feas, y vamos a ponerle c3, digamos por el coseno de 2t, más un c4 por el seno de 2t. Terminemos de terminar con la y, porque esa sería la y sub c. Y nosotros queremos ahora la yp y después sustituirlas y obtener ambas. Pero empecemos con la yp. Para yp, entonces para yp vamos a ver qué método usamos. Como estamos aquí concentrados en que no se le va a olvidar que aquí estamos. Entonces la función del otro lado es 3e a la t. Esa lo podemos hacer por aquella de sustituciones. Y entonces suponer que y de p es igual a por e a la, ¿cuánto dije? E a la t. A por e a la t. Y entonces, es que ya es cierto, entonces yp' va a ser igual a por e a la t. Porque a la t, la derivada sigue siendo la igual. Yp segunda también sería a por e a la t. ¿Y cuántas necesitamos? Necesitamos 4, la cuarta derivada. Ahí llevamos y2, y3. Sería a por e a la t. Y la y4 la voy a poner con números romanos. Es también a por e a la t. Ahorita necesitamos esta. ¿Sí? Porque y cuarta menos 16. Pero menos 16 aplicado a y, ¿cierto o no? ¿Sí? O sea, esta ecuación, para que no se nos olvide, también la podemos escribir como la derivada cuarta de y con respecto a t menos 16y igual a 3e a la t. Entonces ya la cuarta la tenemos y ahora tenemos que hacer menos 16 veces y. Hagámoslo entonces. Tendríamos a por e a la t, que es y a la cuarta, menos 16 yp, que es a por e a la t. Y dice que eso nos tiene que dar de resultado 3e a la t. Aquí en el lado izquierdo teníamos a menos 16, sería menos 15. A por e a la t igual a 3 por e a la t. Por coeficientes indeterminados nos quería entonces que menos 15a es igual a 3. Esto quiere decir entonces que a es negativo 3 sobre 15. Pero todavía más simple, a sacando tercera menos un quinto. Por lo tanto, y a la p va a ser menos un quinto de e a la t. ¿Es correcto? Entonces, solo la y general, o la y total, sería a la yp, que nos quedó que es menos un quinto de e a la t más, y ahora pongamos la y sub c, que está por acá. Sí, nos quedaría c1 por e a la menos 2t más c2 a la más 2t más, creo que le pusimos así la forma, c3, solo que no me recuerdo si es el coseno primero, más c4 por el seno de 2t.
Pero eso sería la y general. Entonces ahora nos tenemos que, cuando hicimos la adición y sustracción, ahora nos podemos ir a cualquiera de las iniciales. Por ejemplo, antes de adición y sustracción, podríamos agarrar cualquiera de esas dos para encontrar la X. Estoy pensando acá. Entonces nosotros ya tenemos la que calculamos, fue la Y. Podemos hacerlo acá o podemos hacerlo acá, es indiferente, ¿verdad? Yo me inclino más por la de abajo porque puedo encontrar la derivada segunda de Y. Entonces vamos a usar la ecuación ¿cuál fue la que dije? Usando menos 4x más d cuadrado y igual a ¿cuánto era? E a la t. Ok. Entonces derivamos dos veces esta ecuación. Entonces y' negra sería igual a menos 1/5 de e a la t, porque ese no va a cambiar. Menos 2 veces C1 por e a la menos 2t, más 2 veces C2 por e a la 2t, más C3, pero el coseno sería negativo. Adelantémonos, sería menos 2 veces C3 por el seno de 2t, y la última sería más 2 veces C4 por el coseno de 2t. Eso sería la primera derivada. Pero nosotros necesitamos la segunda derivada. Entonces encontramos la segunda derivada. La de menos 1/5 sigue igual, menos 1/5 de e a la t. Ahora aquí me va a quedar más 2 por 2 sería 4C1 por e a la menos 2t. También más 4C2 por e a la 2t. La derivada del seno es el coseno, por lo tanto se quedaría multiplicado por 2. Menos 4C3 por el coseno de 2t. La del coseno es negativo, por lo tanto vamos a poner menos, y 2 por 2 sería 4. C4 por el seno de 2t. Eso sería básicamente esta parte de la ecuación, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es pasarlo al otro lado, todo con signo cambiado. Nos va a quedar entonces, ¿perdón? Yo fui la que me fijé, no es 3, es menos e a la t. Ah, la gran. El 3 que está ahí está de Entonces, ¿cuánto? menos e a la t. Sí, siempre revise porque yo tengo que estar subiendo y bajando. Usted solo le hace así a su cuaderno. Bueno, gracias siempre. Entonces, menos e a la t. Entonces nos va a quedar que menos 4x va a ser igual. Y entonces, como es solo menos e a la t, solo se va a operar con esta. Pero recuerde que esta va a pasar al otro lado a sumar. Esta sería 1/5. 1/5 menos 1 sería menos 4/5. Y todo lo demás va a quedar igual, solo que con signos cambiados. Menos 4C1 por e a la menos 2t, menos 4C2 por e a la 2t, más 4C3 por el coseno de 2t, más 4C4 por el seno de 2t. Y ahora le cambiamos de signo a todo y lo dimos entre 4. Por lo tanto, x va a ser igual. El primero sería positivo, pero dividido entre 4 me quedaría 1/5 de e a la t. El otro también me va a quedar positivo, el 4 se va a desaparecer y me va a quedar C1 por e a la menos 2t.
El otro también va a quedar positivo, pero los 4 también se van a eliminar. C2 por E a la 2t. Este va a quedar negativo y los 4 se van a eliminar. C3 por el coseno de 2t. Y el último también negativo, pero C4 por el seno de 2t. Con eso tendríamos entonces lo que sería la X y tendríamos lo que era la Y. Entonces el conjunto solución de la ecuación sería un conjunto de parejas ordenadas X, Y que van a ser iguales. Entonces pondríamos aquí primero un quinto de E a la t más C1 por E a la menos 2t más C2 por E a la 2t menos C3 por el coseno de 2t y menos C4 por el seno de 2t. Y en la de abajo nos quedaría la Y, que es menos un quinto de E a la t más C1 por E a la menos 2t más C2 por E a la 2t más C3 por el coseno de 2t más C4 por el seno de 2t. Aquí lo puse como vector columna, que al final es lo mismo. Solo voy a correrla un poquito para la izquierda, a ver si me lo permite esta cosa. Y ahí le voy a poner la llave al final, que era lo que me hacía falta. ¿Okay? Este tema lo habíamos dejado abierto en una parte por ahí cuando estábamos viendo aquellos de los tanques, que se pasa de un líquido de un tanque al otro. Entonces ahí planteamos ecuaciones simultáneas, pero no las resolvimos. Entonces ahora aquí tenemos la manera de cómo se resuelven. Entonces sería para ver si hay algún problema ahí de aplicación, entonces habrá que resolverlo. Entonces por hoy vamos a dejar esto, que es bastante, y vamos a tratar de resolver mañana un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para tener un amplio espectro de lo que sería el tema. Resolvimos primero una ecuación homogénea, después resolvimos una ecuación no homogénea con 2 variables. Entonces ahora lo que toca sería resolver una ecuación de 3 variables, ¿verdad? Y por supuesto que ya no van a ser homogéneas, sino va a ser no homogénea. Eso va a ser, si esto se volvió un monstruo, pero salimos adelante, habría que hacerlo, ¿no? Muchas gracias por la atención.